Ahora vamos a hablar de los rasgos particulares de la consultoría. Y en esto vamos a iniciar con un mensaje. Lo primero que debemos hacer es protegernos de la tendencia a negar la realidad. Mientras más tiempo pasemos negándonos a ver la realidad, más tiempo se aplaza el trabajo de renovación para el que se requiere un consultor. Porque cuando queremos desarrollar un trabajo de consultoría, nos encontramos en un terreno complejo y con una sensación de indefinición o de hacer castillos en el aire, pero sin duda la consultoría es una necesidad que demandan las empresas para muchos ámbitos de su negocio, por lo que es conveniente desarrollarlo de una manera que dé respuesta a las necesidades del cliente. Y en este proceso de abordar las características de la consultoría, nos encontramos que algunas personas usan indistintamente asesoría y consultoría. Por tanto, vamos a diferenciarlos. Hay acuerdos, empezando por la Organización Internacional del Trabajo, que nos muestran que la asesoría es una cosa y la consultoría es otra. Hay similitudes. Por ejemplo, la asesoría y la consultoría son servicios independientes. En la asesoría, el asesor no tiene autoridad para tomar decisiones y el consultor tampoco tiene autoridad para tomar decisiones. El asesor ayuda a descubrir problemas, pero frecuentemente dirige a sus clientes hacia quien puede ayudar a resolverlos. Pero de manera complementaria, con base en la asesoría, el consultor presta un servicio que proporciona conocimientos y capacidades para resolver problemas prácticos. El asesor ofrece consejo para resolver dudas y aclarar decisiones sobre una materia concreta. El consultor trabaja basado en los hechos concretos y en la búsqueda e implementación de soluciones factibles. El asesor analiza la historia, la situación del cliente, sus necesidades y aconseja. El consultor se caracteriza por la imparcialidad, que es un rasgo fundamental de su trabajo. Él propone alternativas, la empresa que lo contrata decide cuáles son y él las implementa. El asesoramiento proporciona los conocimientos necesarios para el cliente. La empresa que lo contrata pueda resolver los problemas cotidianos. La consultoría es un trabajo difícil, basado en el análisis de hechos concretos y en la búsqueda de soluciones originales pero factibles y que además generen valor a la organización. Finalmente, la asesoría, el asesor no debe llevar adelante las tareas de resolución. Debe asesorar y brindar las capacidades profesionales necesarias. El consultor no puede ni debe proporcionar soluciones mágicas ni milagrosas. Sería un error suponer que una vez contratado el consultor las dificultades desaparecen. En el uno, por ejemplo, un abogado en el trabajo de asesoría. Vamos a contratar a una persona y le decimos: señor, necesitamos que nos oriente en los aspectos que debe contener el contrato laboral. O tenemos una demanda laboral. Señor, asesórenos cuáles son las mejores acciones. En el consultor contratamos a la empresa y le decimos: creemos que el problema está en que hay un clima laboral de egoísmo, de envidia, de poca colaboración. El consultor entra a hacer un diagnóstico, con base en el diagnóstico a confirmar si el problema presentado por el cliente es el que de verdad se vive en la organización, y con base en ese diagnóstico va a proponer soluciones. En la asesoría el asesor le va a decir: la norma dice esto, el artículo tal de tal decreto dice esto, deben tener cuidado en cumplir con estas obligaciones. Las decisiones al final las toman las empresas que lo contratan.
En la una, ajustado a orientaciones con el ejemplo, las orientaciones legales de un contrato laboral, y en la consultoría la confirmación de un problema, la definición de las causas, el establecimiento de alternativas de solución y la puesta en marcha de las soluciones. Y entonces viene la gran pregunta: ¿por qué se emplean consultores? Si el gerente puede tener claridad de los problemas, pues el gerente y todos los colaboradores pueden sentir y vivir los problemas diariamente, pero se acostumbran a vivirlos, ahí están. El consultor, de manera objetiva, va a llegar a la organización y posiblemente al final confirme lo que todos ya habían pensado y percibido. Pero el consultor lo va a establecer utilizando instrumentos que le permitan confirmar de manera fehaciente que esos son los problemas. Y va a identificar por qué se generaron, esto es, cuáles son las causas. Y finalmente, siempre orientado a alcanzar los fines y los objetivos de la organización. Entonces, seguramente el consultor va a ayudar a resolver problemas gerenciales y empresariales, va a descubrir y evaluar nuevas oportunidades, va a mejorar procesos de aprendizaje, va a poner en práctica los cambios. Por eso se necesitan consultores. Y esos consultores, pues, deben estar preparados para desarrollar su trabajo, porque la consultoría de empresa no tiene límites. Cualquier función, cualquier puesto de trabajo, cualquier problema o factor puede ser objeto de múltiples trabajos de consultoría. Así, por ejemplo, si pretendemos recapitular los trabajos de consultoría, cuyo ámbito ha sido el área de recursos humanos o de gestión humana, pues nos encontraremos miles de trabajos diferentes sobre una misma área, y lo mismo nos ocurría en cualquier área de la organización. Por ende, los consultores le dan una lectura objetiva a la situación que vive la organización. El proceso de consultoría, en general, tiene tres grandes etapas que las vamos a desarrollar en este diplomado de consultoría organizacional. La primera es partir de un diagnóstico, y muy seguramente teniendo como base la percepción que tiene el gerente y los colaboradores de la organización, razones que justifican la contratación del consultor. Ese sería un prediagnóstico. Luego, utilizando instrumentos que permitan analizar la situación del cliente que genera la necesidad de la consultoría, los síntomas que le dieron en las charlas iniciales, establecer causas y condiciones críticas implicadas, y con base en ello, ese diagnóstico permite la intervención o elaborar una propuesta de intervención, la cual debe ser consensuada entre el cliente y el consultor. Idealmente deben construirse conjuntamente. Entonces, los diagnósticos requieren la aplicación de instrumentos que permitan la obtención de información que, tabulada, nos den como resultado las causas que generan el problema. Posiblemente incluso cuál es el problema real de la organización. Con base en ese diagnóstico, que es como cuando uno va al médico, uno puede tener unos síntomas. Está tosiendo, tiene la garganta seca, tiene dolor de huesos, un diagnóstico inicial desconociendo los síntomas profundos del coronavirus 2019, podría decir: esta persona tiene coronavirus. Pero va al centro médico y le aplican pruebas especializadas para confirmar esos síntomas percibidos por el paciente. Una vez confirman a través del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud que el diagnóstico es coronavirus, entonces empieza la intervención, seguramente
si es asintomático, si no ha avanzado mucho esta pandemia en su cuerpo, puede estar en casa aislado y con apoyo médico. Pero si ha avanzado más, puede estar en una institución de salud. Pero dentro de ella también hay etapas de desarrollo. Puede estar en un control y aislamiento médico, o puede estar en una unidad de cuidados intensivos conectado a un respirador. Esa es la intervención. Lo mismo vamos a hacer en los procesos de consultoría. Y una vez se ha aplicado la intervención, se implementa la propuesta aprobada, movilizando en este caso a toda una organización médica para hacer seguimiento, aplicación de medicamentos a ese paciente. Pues viene el seguimiento y entonces puede salir de la UCI, ir a casa, pero en casa la institución de salud va a hacer seguimiento de que no vuelvan los síntomas hasta que pueda salir nuevamente a calle. Entonces van a evaluar los resultados obtenidos y se acompaña al cliente para que éste pueda implementar los ajustes requeridos. Ese es el proceso de consultoría explicado con la metáfora médica y con un ejemplo muy de este momento del 2020, que además afecta al mundo. El proceso de consultoría empieza con un contacto inicial. Vamos a desarrollar paso a paso esto en el diplomado. Ese contacto inicial que puede surgir de una recomendación de otra persona que ya utilizó los servicios del consultor y le dice, no, mira, te recomiendo a fulano de tal para que te apoye en el proceso que requieres en la organización, o alguien que busca consejo, ¿quién me puede ayudar en este problema que tengo en la organización? Alguien dice, conozco a la persona adecuada, es el fulano de tal, lo llaman, hacen unas primeras conversaciones iniciales, hay un diálogo. Con el diálogo uno va preparado, tiene unos instrumentos para hacer un diagnóstico inicial que le permita formular una propuesta. La propuesta debe incluir como primera fase un diagnóstico lo más profundo posible. Viene esa preparación del consultor para, una vez aprobada la propuesta, para poner en práctica el proceso de diagnóstico, hace una propuesta de logística de consultoría con un equipo interno, como ya lo habíamos dicho, y con su equipo externo. Se desarrollan, se validan los instrumentos y las presentaciones y se tiene la primera sesión y todas las sesiones necesarias para completar de manera integral un diagnóstico. Con base en eso se hacen propuestas para solucionar las causas, para eliminar las causas que generan el problema, y vienen las sesiones de ejecución, mediciones para saber si esas causas fueron eliminadas y el problema ha sido solucionado, vienen entregables periódicos de los avances del proceso de consultoría. Eso requiere seguimiento, reuniones con el cliente para mirar con base en el cronograma que se hizo en la propuesta, se han cumplido o no las etapas que se definieron, y finalmente, cuando uno hace bien el trabajo, logra fidelización con ese cliente y una extensión de vínculos en las cuales puede llegarse hasta un contrato de apoyo permanente durante un periodo en el que no necesariamente va a estar acudiendo directamente a la organización, pero va a responder las necesidades de implementación de la propuesta que acompañó hasta cierto punto y que debe tener reforzamiento y mantenimiento en el proceso. Y todo esto se logra partiendo de un elemento fundamental: confianza mutua entre el cliente que contrata al consultor y el consultor, entre el consultor y las personas que trabajan en la organización, para que esto pueda llevarse a un feliz término. En el mundo en general y en el mundo organizacional se consultan y se emplean consultores cuando la empresa no dispone de personas
capaces de enfrentarse con problemas con la misma probabilidad de éxito que lo tiene un consultor. También se emplean consultores o se contratan para que presten ayuda intensiva en forma transitoria mediante las etapas del diagnóstico que ya explicamos. Y finalmente, para que den un punto de vista imparcial, porque los miembros de una organización están influidos o influenciados por su propia experiencia o su participación, tradiciones o hábitos establecidos para aclarar el verdadero carácter de un problema y proponer soluciones factibles. Entonces, son subjetivos. ¿En qué áreas se puede trabajar o se puede contratar un servicio de consultoría? ¿Cuáles son las áreas de intervención en la empresa? Todas. Aquí enumeramos en general 6, la alta gerencia, pero dentro de la alta gerencia problemas particulares. En talento humano N, vamos a hacer una consultoría en procesos de gestión humana. Vamos a hacer una consultoría en la implementación y puesta en marcha de una universidad corporativa. Vamos a implementar un proceso de autoevaluación de 360, etc. Vamos a trabajar en niveles tácticos o operativos, en tecnología, en mercadeo, en los aspectos financieros, en negocios internacionales, todas las áreas de la organización. La consultoría no tiene límites, pero también no podemos pensar que la consultoría soluciona todos los problemas. La consultoría no proporciona soluciones milagrosas. Es erróneo considerar que una vez se ha contratado un consultor, las dificultades desaparecerán por sí solas. Como explicamos, es un proceso que parte de un contacto inicial, de una propuesta para desarrollar un diagnóstico, de la identificación de unos problemas, de la identificación de unas causas, de la creación, generando valor para la organización, de soluciones viables, de la puesta en marcha de esas soluciones y de la evaluación de la puesta en marcha y seguimiento. Por tanto, y siguiendo una propuesta del Instituto de Management de Londres, vamos a proponer también una definición. ¿Qué es consultoría? Es un servicio prestado por una persona o personas independientes y calificadas en la identificación e investigación de problemas relacionados con política, organización, procedimientos y métodos, recomendaciones de medidas apropiadas y prestación de asistencia en la aplicación de dichas recomendaciones en todas las áreas de la organización. Hay modelos, también se ha logrado clasificar modelos de consultoría por la compra de información o experiencia, el modelo médico-paciente, el modelo por procesos, el proceso Omega o de consultoría integral, el diagnóstico organizacional, el campo de fuerzas, y siempre en el proceso de adquisición o de contratación de los servicios de consultoría vamos a tener un consultor que tiene un conocimiento, una empresa que tiene unas necesidades. En el primer modelo, la compra de información y experiencia, pues tenemos un cliente que ya ha determinado cuál es el problema, que ya sabe qué clase de ayuda necesita, a quién debe dirigirse para conseguirla. El cliente dirá: aquí está mi problema, señor consultor, dígame una solución y dígame cuánto cuesta. Por ejemplo, el desarrollo de un programa tecnológico. Voy a implementar el SAP. Ya tienen problemas de procesamiento de información, han identificado de tantas soluciones que hay para procesar información, uno que es modular, el SAP, y necesitamos la implementación del SAP. O una consulta de tipo legal, tenemos esta demanda, necesitamos esto, requerimos este apoyo, sabemos que usted es especialista en comercial o en laboral y ese es el problema nuestro. O el diseño de unos planos para un plan de construcción, ya lo tenemos.
Este es el modelo de compra de información, experiencia. El modelo médico-paciente. Ya habíamos hecho alusión metafóricamente en este mismo video a este modelo. El cliente está consciente que tiene un problema, tiene unos síntomas, pero no sabe exactamente qué es, qué lo causa ni cómo resolverlo. El consultor realiza un diagnóstico y tiene la libertad para recomendar acciones a emprender. El consultor actúa como un médico o como un consultor de procesos y finalmente selecciona el mejor modelo que se ajuste a la situación. El cliente se vuelve muy dependiente del consultor hasta que sea recomendada su prescripción y finalmente el cliente cancela por el servicio prestado. La metáfora médica, partimos en este modelo médico-paciente de la etiología, que es la búsqueda de la causa, la sintomatología, que es el estudio de los signos, y la terapéutica, que es la aplicación del tratamiento. 3 grandes bloques del proceso de consultoría. El modelo de consultoría por procesos se define porque los consultores deben procurar por introducir cambios que mejoren el desempeño de la organización y al mismo tiempo hagan más interesante y satisfactorio el desempeño de las personas. Entonces se estructura el acompañamiento donde se evidencia que efectivamente el problema es del cliente y seguirá haciéndolo hasta que aprenda a ver el problema por sí mismo. El cliente debe participar en la búsqueda de una solución, finalmente él hará la puesta en marcha o implementación. El cliente aprende el proceso de consultoría y puede aplicarlo cuando finalice la consultoría. Y este modelo plantea un diagnóstico y seguidamente una intervención. No pueden estar separados, deben estar unidos, diagnóstico y solución. El modelo de Marvin Basford, el de diagnóstico organizacional, parte de unos objetivos: ¿en qué negocio estamos? Pregunta inicial. De una estructura, cómo dividimos a la gente para hacer el trabajo. De unas relaciones, cómo manejamos los conflictos entre la gente. De unas recompensas, existen incentivos para realizar lo que se requiere. De un liderazgo, hay alguien que mantenga esto en equilibrio. Y de unos mecanismos de ayuda. Tenemos adecuados mecanismos de coordinación y viene el proceso permanente. El análisis de campo de fuerzas, pues este permite identificar del lado izquierdo unas fuerzas impulsoras, requiere del compromiso sincero de la gerencia. No es que a usted lo contraten y le digan, allá vea cómo usted trabaja. No, la primera persona que debe liderar el proceso de cambio es el gerente, que impulse el cambio. Esos líderes, ese lugar y el tiempo apropiado, deben dedicar tiempo a impulsar el cambio. También deben estar buscando efectividad y eficiencia del equipo involucrado. Necesitamos planear y preparar adecuadamente cada etapa. Debemos, como consultores, ejercer un rol de facilitador ágil y eficiente, igual los gerentes. Necesitamos desarrollar procesos de formación y adiestramiento a todos los involucrados y necesitamos orientar el proceso y la puesta en marcha de la implementación de las recomendaciones. Por otro lado, están unas fuerzas propulsoras. Algunas dirán que se oponen a las impulsoras. Un proyecto es excesivamente complejo, la impaciencia que prima mucho, más en las pymes que en las grandes empresas, pero que puede ser para todas las organizaciones, impaciencia y premura de la gerencia por resultados, porque existen otras prioridades, porque hay conflictos entre la gerencia y el empleado, porque falta el apoyo sindical, porque hay una situación económica adversa, que se requiere recursos y no parar la organización para implementar un proceso de cambio, y porque hay una falta de seguimiento. Entonces, el proceso en el análisis de campos parte de determinar un problema, de identificar y describir la situación actual de la empresa cliente, de identificar la meta que se requiere alcanzar o cambio deseado en términos concretos,
de hacer una lista de los factores que pueden estar influyendo sobre la situación específica y de desarrollar una estrategia para implementar o poner en marcha el cambio. La constante en los modelos es la confianza. Confiamos en lo que creemos verdadero, nuestras creencias y valores. Confiamos cuando creemos que no nos desilusionaremos. La confianza, por tanto, es un juicio que se ve comprometido en todas nuestras acciones, incluyendo nuestros actos lingüísticos, y viene de la mano de una emoción. Confianza. Confiar siempre implica un riesgo. Confiamos total o parcialmente en una persona, pero deberíamos lograr, y ya lo decíamos en el perfil del consultor, que el consultor logre generar confianza y que las personas confíen en el consultor, porque es la base de la coordinación de acciones y se relaciona con nuestra capacidad de hacer y de cumplir las promesas que hicimos en la propuesta de consultoría. De esta manera, la confianza es la capacidad de lograr que una persona crea en nosotros y siga creyendo en nosotros. Es una habilidad que es necesario desarrollar y cultivar. La persona confía en que lo va a recibir el que está esperándolo y se lanza sin ver, confiando en que no va a dejarlo caer. Ahora veremos, para reforzar, los roles del cliente y del consultor. El cliente va a tomar un rol de estimulador del proceso. El consultor va a someter las cuestiones a la reflexión. Ese consultor poco a poco va a ir ampliando su margen de trabajo, porque va a observar procedimientos y dar soluciones, y va a proponer, va a reunir datos y va a estimular a la reflexión, va a identificar opciones y recursos y ayudar a evaluar las consecuencias, va a ofrecer otras soluciones, da información al cliente y diseña experimentos de aprendizaje, proporciona información y da sugerencias y propone directrices. Posiblemente en algunas directrices el cliente va a defenderse, va a asumir un rol de técnico y experto y decir eso no es tan fácil, debería asumir un rol de capacitador y educador para que lidere el proceso de cambio, debería colaborar en la solución de los problemas, debería ayudar a identificar las oposiciones de las personas y apoyar en ese proceso de pasar de una zona de confort a una zona de aprendizaje, debería apoyar el proceso de investigación de los hechos, debe ser especialista en el proceso porque lo vive y lo siente diariamente en la organización y debe estimular permanentemente el trabajo. El consultor pues, va a asumir roles bien interesantes, una de consejero, porque usted como consultor guía, usted lo hace y yo lo guío, así le va a decir a la empresa. De entrenador, usted lo hace bien y yo puedo replicarlo, y vamos a estar en la acción como se hace. De socio, porque lo van a hacer los dos y vamos a aprender conjuntamente. Ya lo habíamos explicado cuando hablábamos de los consultores internos. De facilitador, usted lo hace, yo atenderé el proceso. De profesor, estos son algunos principios que usted puede usar para resolver un problema específico. De modelo, yo haré, usted observa y puede aprender de mí. De consejero, usted lo hace y yo observaré y le informaré lo que veo y oigo. De asesor técnico, yo resolveré sus inquietudes. De experto, yo haré por usted y le diré cómo hacerlo. Y aquí también es importante tener en cuenta la ética del consultor. Creo que uno debe, como consultor, tener claridad de qué hace, hasta dónde puede llegar, para no pasar los límites de comportamientos no éticos. El consultor debe ser ético y se manifiesta
en los siguientes aspectos. Si hay confianza entre el cliente y el consultor, desde la ética, el consultor está obligado a guardar confidencialidad de la información que recibe. Debe aconsejar con imparcialidad, con objetividad, con franqueza y con claridad. Debe aceptar los proyectos que se pueden afrontar, de los que él tiene conocimiento. Debe anticipadamente definir cuánto cuestan sus honorarios. Debe desarrollar soluciones realistas y prácticas con base en los recursos y las capacidades que tiene la organización. Debe atender al cliente con integridad, competencia y objetividad. Debe trabajar con metodologías propias o de otros, pero con autorización. Si voy a utilizar una escala, un instrumento diseñado por otra persona que no esté libre de aplicación, que no sea público y que requiera la autorización, debemos adquirir la autorización para utilizar ese instrumento, por ejemplo, de medición de clima organizacional, que incluye la forma de interpretación. Debemos evitar conflictos de intereses. Si yo tengo interés en la competencia, por ejemplo, no podría o debo manifestarlo. Soy socio de esta empresa que es su competidora y por ende creo que no debo hacer el trabajo en esta organización. Y debe cumplir con dedicación, empeño y profesionalismo la responsabilidad que se ha aceptado. Creo que con esto hemos abordado de manera más detallada esos rasgos particulares de la consultoría, que no es nada fácil, que es muy exigente, que está orientada a encontrar soluciones y que los errores, defectos y carencias en el enfoque, planteamiento, planificación, programación y gestión y control de un proyecto de consultoría, pues contribuirán a un fracaso. Por eso, siempre debemos tener como consultores en la mira que nos contratan para aportar una mejora competitiva y sostenible como un objetivo fundamental, y que la participación del cliente, tanto en la dirección como de los usuarios, es fundamental para el éxito. Por lo anterior, un proyecto de consultoría no fracasará porque el consultor no tiene los conocimientos requeridos. Lo que pondrá en evidencia es que ésta habrá de encontrarlos en técnicos especializados. Un consultor no puede saber de todo. Por ende, también lo habíamos propuesto, es que el consultor se va a rodear de un equipo de trabajo, de especialistas en las áreas, y él va a liderar el proceso.